todos los compañeros de la asignatura de Psicología Experimental. En esta oportunidad, como grupo, nos ha tocado investigar sobre el pensador, filósofo, político y economista John Stuart Mill. Como ustedes pueden ver, aquí en la primera lámina tenemos en el margen derecho superior los integrantes del grupo, y en esta oportunidad yo comienzo mi participación hablando un poco de la biografía y la vida de John Stuart Mill. Mi nombre es Moisés Morales Asensio. Ahora bien, en cuanto a la agenda a tratar, lo que vamos a seguir es el siguiente patrón. Primero vamos a hablar un poco de la vida de él como pensador, algunos aportes que hizo, algunas teorías también en las que él pudo desarrollar y pudo proporcionar. También vamos a hablar sobre el ambiente psicológico, el ambiente experimental, la parte educativa, la parte social y algunos ámbitos de la economía en sí. Continuando con la exposición, John Stuart Mill fue un filósofo, político, economista inglés de origen escocés. Con esto queremos decir, y como ustedes recuerdan, el Reino Unido está conformado por Gran Bretaña, está conformado por Inglaterra, está conformado por Escocia, Gales y la parte de Irlanda del Norte. Entonces sus orígenes eran escoceses. Él nació en Londres en el año de 1806, en el siglo XIX, específicamente durante la era victoriana, una era bastante donde Inglaterra tenía bastante predominancia en el mundo. Su padre fue James Mill, quien fue también un reconocido pensador y filósofo, quien fue bastante rígido en la educación con sus hijos y por supuesto con Mill. Le exigió bastante durante sus estudios y lo embarcó y lo guió hacia una vida de conocimiento. En la infancia, y según leyendo las historias de él y investigando un poco, el mismo Mill reconoce de que su infancia estuvo muy ausente en cuanto al amor del padre. Reconoce que fue una disciplina y una educación bastante rígida, pero también él reconoce de que la misma educación que le dio el padre le sirvió para formarse académicamente e intelectualmente. A pesar de eso, también hay que agregarle de que él fue un muchacho muy aventajado, ya que tenía un bastante conocimiento y era muy precoz en la parte del conocimiento. Se dice también de que él a temprana edad ya él leía en latín, en griego y por supuesto inglés, que era su lengua natal. También que él, como tenía bastante ventaja en algunas asignaturas de la época que se desarrollaban en los centros de enseñanza, él apoyaba a sus familiares a darles refuerzos académicos. Luego, ya en la parte de la adolescencia, tuvo que dejar la universidad a causa de un colapso nervioso que él sufrió. Este colapso nervioso le permitió darle un nuevo rumbo a su vida, porque se había dedicado demasiado tiempo a la parte intelectual, únicamente a buscar el conocimiento, y había descuidado su parte emocional y su parte personal. Entonces esta enfermedad le hizo como cambiar el rumbo completo de su vida. Después de esta experiencia, él comenzó a trabajar en la Compañía de las Indias Orientales, y fue en esta época donde él escribió algunas obras importantes, desde las que podemos mencionar la que se llama Sobre la Libertad y algunas consideraciones que hizo sobre el gobierno representativo. Ya en 1931 inició una amistad con Harriet Taylor. Fue una mujer que
que al parecer eran bastantes amigos, pero que ella estaba casada. Cuando el esposo de Harriet Taylor murió, él se casó con ella. Algunas teorías o alguna información que se encuentra dicen de que posiblemente ellos manejaron una relación sentimental antes de que el esposo de ella muriera, porque era bien contradictorio que específicamente cuando el esposo muere, ellos contraen matrimonio. Harriet Taylor fue una mujer bastante luchadora y que defendía los derechos de la mujer y influenció bastante de esta misma manera y de una forma positiva a John Stuart Mill, lo cual cuando él ocupó unos cargos políticos en el futuro, pudo él desenvolverse y dar a exponer su forma de pensar y de esta forma ayudar en cuanto a los derechos de la mujer, incluso al voto mismo de la mujer. De 1865 a 1868, John Stuart Mill fue parlamentario en Londres y fue desde esta posición donde él pudo dar a conocer su pensamiento filosófico y también ganar mayor representatividad, incluso fama dentro de la sociedad de aquella época. Desde 1865 y durante 3 años fue miembro del Parlamento británico por el Partido Liberal. Desde allí fue que él empezó a defender las medidas a favor de las clases menos privilegiadas y también se le dio la oportunidad a él de defender los derechos de la mujer y propuso algunas reformas al sistema electoral, entre otros aportes que él hizo, ¿verdad? John Stuart Mill murió en Francia el 8 de mayo de 1873 a la edad de 66 años. A continuación, dejaré a mi compañera Sandra, quien seguirá exponiéndole sobre la vida y los aportes de este pensador, filósofo y político. Gracias, Moisés, por tus aportes. Continuaré hablando un poco más acerca de la teoría de John Stuart Mill. Mi nombre es Sandra Enríquez y les voy a hablar acerca de los aspectos principales del pensamiento de John Stuart Mill, el cual estableció que lo moralmente correcto es el comportamiento humano. Consiste en brindar el mayor bien para el mayor número de personas. Esta prácticamente se toma como una famosa formulación de Mill del utilitarismo. Se conoce como el principio de la felicidad o principio de utilidad. Sostiene que uno debe actuar siempre con el fin de producir la mayor felicidad para el mayor número de personas, dentro de lo razonable, claro está, sin dejar de lado la esencia de cada persona y lo más importante, la personal. La mayor contribución de Mill al utilitarismo es su argumento para la separación cualitativa de los placeres. Aquí sostiene que los placeres intelectuales y morales son superiores a las formas más físicas del placer. Quiere dar a entender Mill y distingue claramente acá entre la felicidad y la satisfacción, afirmando que la felicidad tiene mayor valor que la satisfacción. Y él nos brinda un ejemplo claro por medio de una afirmación, la cual es una creencia ingeniosamente encapsulada en la afirmación de que es mejor ser un humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. Prácticamente nos da a entender que no se trata de ser egoístas y buscar solo nuestra satisfacción o nuestra felicidad, dejando de lado a las demás personas, sino que se debe buscar un balance para que exista una equidad en las acciones y en las decisiones que tomemos, y así vamos a tener claro que vamos por el camino correcto sin dejar de lado o pisotear a las demás personas, buscando siempre el mayor bien para el mayor número de personas. Asimismo, también nos habla acerca de lo que es la idea de la libertad, y él nos expresa que las personas deben tener la libertad para establecer qué es aquello que les hace feliz y lo que les permite vivir bien. Acá prácticamente Mill afirma y da a comprender que la conducta de las personas no debe afectar a terceros. Esto es muy importante.
ya que su libertad de pensamiento y acción debe ser completa y de forma individual prácticamente. Es por ello y por ende que posee la libertad para actuar y expresar sus ideas, ya sea ante un gobierno, una sociedad, una religión, costumbre o tradiciones que tengamos, moral, y la ley tiene derecho alguno a interferir sobre la soberanía individual. Eso y más para mí era lo que era el valor de la libertad, no dejando atrás prácticamente el hecho de el ser individual y qué es lo que podemos esperar también para comprender la conducta de las personas, respetándolos, claro está, a cada uno de ellos. Continuaremos hablando acerca de los límites de la libertad. Para garantizar que los proyectos personales de búsqueda de la felicidad de las personas no se solapan entre sí, causando un daño injusto, es importante evitar aquello que perjudique de un modo directo al resto. Es por ello que los límites de la libertad vienen tomados de la mano con la libertad de expresión, ya que la libertad de expresar y discutir ideas es una condición necesaria para el progreso social. Aunque las ideas de otros no nos gusten, debemos respetar sus ideas. El debate es una técnica que ayuda a las personas a reconocer los fallos de sus ideas, permitiendo abrirse a otros puntos de vista y a reforzar el adecuado razonamiento, evitando así un daño a los demás y poniendo los límites de la libertad y dando nuestros puntos de vista para poder llegar a un conjunto de ideas y tomar una decisión, respetando siempre la idea de los demás. Luego hablaremos también del sujeto soberano. Cada persona es soberana de su propio cuerpo y mente, pero existe una frontera moral, la que plantea la propiedad privada. Esta es considerada una extensión del propio sujeto soberano, como el cuerpo. Para Stuart Mill, el sujeto es dueño de su cuerpo y mente, existiendo una frontera moral, la cual es la propiedad privada. Ahora bien, no es fácil distinguir entre una situación que beneficia a una persona y una en la que otra sale perdiendo. Para ello, Mill sitúa un claro límite que no debe ser traspasado por voluntades impuestas. Algo indudablemente malo es aquello que supone una intromisión indeseada en un cuerpo o en su salud, es decir, algo que nos quieran obligar a hacer o decir. Por ende también entra lo que es el individualismo y respeto que merece cada persona, cada sujeto soberano. Cuando hablamos de la individualidad, vamos a colocarnos en la esfera de la acción humana. No estamos pensando exclusivamente en la libertad que puedan tener los hombres para decir lo que piensan, sino más bien en la responsabilidad que tiene que asumir por las consecuencias de sus acciones. Stuart Mill dice que los hombres deben ser libres para actuar de acuerdo a sus opiniones, es decir, aplicarlas a su vida, siempre que sea bajo su responsabilidad, estableciendo así la soberanía del propio cuerpo y mente, siempre con respeto y responsabilidad ante los demás. Luego pasamos a lo que es el fisismo. El fisismo es la idea de que los seres permanecen aislados del contexto. Acá prácticamente se trata de un concepto muy utilizado en psicología y en filosofía de la mente y que Stuart Mill defendía. Básicamente es el hecho de considerar que cada persona es soberana sobre su cuerpo y mente, en una manera de establecer un marco conceptual en el que el punto de partida es siempre el individuo, algo que se relaciona con lo que hay más allá de sus propiedades, adueñándose de ello o negociando, ganando o perdiendo, pero no cambiando. Esta es una idea que se impone totalmente, por ejemplo, con la manera conductista de entender al ser humano. Según esto, pase lo que pase, el individuo aprenderá de sus acciones y éstas las moldeará prácticamente partiendo del estímulo, llegando a la respuesta. Para concluir con lo que es estos pequeños aportes acerca de la teoría de John Stuart Mill, los diversos pensamientos de Mill conllevan en sí a la necesidad que tiene el ser humano de vivir
y permiten aproximarse a todos los aspectos de la vida de manera práctica, tomando en cuenta la felicidad, la integridad, el respeto, el estímulo y respuesta de nuestras acciones, valorando el individualismo, la responsabilidad, pero sobre todo buscando la felicidad del individuo, ya que como menciona y defendía Stuart Mill, el genio solo puede respirar libremente en una atmósfera de libertad. A continuación, mi compañera seguirá explicando un poco más acerca del tema. Gracias, Sandra. A continuación les comentaré más sobre John Stuart Mill. Mi nombre es Lesbia Karina Espinosa de López. En el ámbito psicológico, el compromiso de John Stuart Mill con el individualismo metodológico hace que la psicología, la ciencia moral fundamental, distingue entre las escuelas de psicología. A priori resuelve todo el contenido de la mente en la experiencia. En la escuela a priori o intuicionista, la experiencia en sí misma un producto de las propias fuerzas de la mente que trabajan en las impresiones que recibimos de afuera y siempre tiene un elemento mental y externo. Posteriori, teoría asociacionista, la versión asociacionista de la psicología posteriori tiene dos doctrinas básicas. Primero, que los fenómenos más recónditos de la mente se forman a partir de las demás simples y elementales, y la segunda es la ley mental que hace posible esta formación, es la ley de asociación. Ámbito clínico experimental. El inductivismo eliminativo se puede rastrear en los cánones del método científico, formulados por John Stuart Mill, a quien Freud tradujo en su juventud, personifica una forma distintiva de razonamiento lógicamente sofisticado, el cual está bien orientado a los objetivos de un científico que desea conocer qué afirmaciones está justificado aceptar provisionalmente como verdaderas dentro del dominio que estudia. Gracias Karina por tu participación. Para continuar me presento, soy Liliana Rodríguez y seguiré comentándoles demás aportes. Respecto al ámbito educativo, partiendo de la idea que la educación trae como efecto la libertad, podemos afirmar que en el pensamiento de John Stuart Mill implica esto que la educación de los individuos tiene por finalidad hacerlos más libres, más maduros, libres en el pensamiento, en la asociación, en la expresión de opiniones y de ideas. En relación a la educación, Mill defiende este principio de libertad apoyándose en dos razones. Primero, lo relevante que es la individualidad de carácter, esto es, dejar fluir los talentos de cada individuo. Es mantener la defensa del individuo y de su autonomía moral para ser ciudadanos libres y responsables. Para él, la educación pone al pueblo bajo las influencias comunes. Su idea sustancial es que el individuo está dotado de unos talentos o de genialidades en su interior, y la educación tiene la misión de permitir a todos, sin excepción, hacer desarrollar todos sus talentos y todas sus capacidades de creación. Esa educación lo que pretende es sacar al exterior lo mejor de cada uno y ponerlo al servicio de los demás, del interés público, que para Stuart es el bien común, como habíamos mencionado, es la mayor felicidad. Segundo punto, es la importancia de pluralidad de opiniones, dado que los seres humanos son distintos. Consideraba que el individuo va formando su propio patrimonio moral a través de una educación plural que acepta la diversidad de opiniones de distintos tipos de conducta. En este punto traigo a relación la siguiente frase mencionada por nuestro autor.
Las leyes no se mejorarían nunca si no existieran numerosas personas cuyos sentimientos morales son mejores que las leyes existentes. A partir de aquí, Mill afirma la necesidad de diversos modos de conducta. Todo ello hace necesario una diversidad de educación y no un mero molde al individuo por parte del Estado. Respecto a esta educación que mencionaba Mill, existe una defensa del individuo y de su autonomía moral con el objeto de que el individuo alcance un estado de civilización, es decir, de progreso y de ciudadanía. Como ya lo mencionaba, una educación controlada por el Estado no debería existir. Continuando con los aportes de John Stuart Mill a la sociedad, hablaremos de estas contribuciones que él ha dejado, que son las más relevantes, estas tres. Empecemos con la libertad de expresión. La libertad de expresar y discutir ideas es una condición necesaria para el progreso social. Aunque las ideas de otros no nos gusten, el debate ayuda a las personas a reconocer los fallos de sus ideas, abrirse a otros puntos de vista y a reforzar el adecuado razonamiento. Es decir, de la libertad de pensamiento y discusión es un llamado a la expresión de nuestros propios pensamientos, incluso si estos son considerados inmorales, acompañado a la facultad de defender nuestra postura frente a otros, sin afectar a sus intereses. Defender la expresión de ideas a través del ejercicio de la libertad de pensamiento y discusión nos da, asimismo, la libertad para buscar nuestro propio bien sin hacer mal a nadie. El otro punto es acerca de la democracia con respecto a las minorías. Las sociedades deben crear mecanismos para limitar el poder de los gobernantes que solo buscan su propio beneficio. Asimismo, se deben proteger las minorías de la tiranía de la mayoría, en donde se imponen ideas solo por el número, pero sin respeto a grupos minoritarios. Si bien era extremadamente crítico con las grandes desigualdades de renta, riqueza y poder, que reconocía especialmente en sus últimos escritos que impedían el pleno desarrollo de la mayoría de los seres humanos, y especialmente de las clases trabajadoras, ello choca con algunos argumentos que maneja sobre la igualdad política y de la social. Por otro punto, el feminismo habla acerca del sometimiento de la mujer, constituye un modelo social obsoleto basado en prejuicios y que afecta gravemente el progreso social. Con esto, la participación de Mill apoyó la formación del movimiento del feminismo. El pensamiento progresista de Mill retó a la moral, entre comillas, de la época victoriana. Luchó por la inclusión femenina para que participaran en todas las cuestiones civiles, sustentando que la verdadera evolución estaba en el sufragio universal. Se resalta que pudo empatizar con cada una de ellas a través de sus publicaciones. Se resaltan el de sobre la libertad y el otro es sobre el sometimiento de la mujer. Como mencionábamos acá, no a la esclavitud. Renegó de las ideas que supuestamente justificaban la esclavitud de inferioridad genética e intelectual. Hasta acá con mi aportación. Finalizamos con pequeños detalles respecto a la contribución de Stuart Mill en el área económica. Stuart Mill fue un representante de la escuela económica clásica. En el año 1848 publicó Principles of Political Economy o Principios de Economía Política, la que sería una de sus principales obras en el campo de la economía. Entre sus análisis, Mill investigó el proceso de formación de los salarios, el valor de los bienes basándose en su utilidad y la relación real de intercambio. Mill también expuso la idea de un estancamiento del capitalismo por la reducción progresiva de los beneficios,
y propuso diversas medidas para la mejora de la distribución de los ingresos en la sociedad. Mi nombre es Claudia Marcela Zúñiga y en nombre de mis compañeros agradezco la atención que han brindado a la presentación de nuestro trabajo de investigación, el cual concluimos con una de las grandes frases de John Stuart Mill. Nunca, en verdad, vacilé en la convicción de que la felicidad es la prueba de toda regla de conducta y el fin de la vida.